La sarcoobesidad es la pérdida de masa muscular acompañado del aumento de grasa. Esa combinación tiende a ser sumamente riesgosa. Hola, soy el Dr. Edgar Campos. Bienvenido al segundo episodio de Medicina al Aire. El día de hoy, continuando con el tema que estuvimos platicando la vez pasada, hay muchísimos factores que a veces no entendemos de la obesidad. Durante mucho tiempo la obesidad se consideraba solamente como una asociación a otras enfermedades. Hoy en día, afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como una enfermedad por sí sola. Es decir, ya se tipifica como una enfermedad y se tipifica como una enfermedad crónica, como una enfermedad multifactorial, y aparte de que es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que ocasiona otras enfermedades y está muy asociada a un riesgo de mortalidad en muchas otras enfermedades. La etiología y la fisiopatología en medicina es donde nosotros consideramos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, de estar de un evento normal, es decir, fisiológicamente, o cómo funciona nuestro cuerpo de una forma sana o normal, a moverse hacia la enfermedad. Esto se conoce como fisiopatología, es la transición de qué está sucediendo en nuestro cuerpo para poder llegar a la enfermedad. Y más que ahondar en tecnicismos o en términos médicos, el día de hoy me gustaría platicarles un poco, ya que la obesidad es una de las enfermedades que tiene una fisiopatología, es decir, que tiene un origen o un trastorno o un trasfondo muy amplio. Es decir, no la tendencia antigua que hablábamos los médicos, come menos, ejercítate más y va a ser un balance calórico, hoy en día está demasiado obsoleto. Y afortunadamente los estudios con respecto a los temas de obesidad cada vez son mucho más profundos. Dentro de todos los estudios, el factor inicial vamos a hablar que es la genética. Conocemos que hay cerca de 47 genes que se pueden expresar en el cuerpo. Es decir, lo que ya nace en mi cuerpo. Yo tengo una genética para predisposición para padecer obesidad. Esto significa que si en mi familia, predominantemente abuelos, padres y la línea directa tienen obesidad o han padecido de obesidad, pues definitivamente yo voy a tener una expresión genética. Nací con esos genes, es algo que yo ya tengo. Y estos genes expresan, es decir, manifiestan en mi cuerpo diferentes alteraciones. Estos genes normalmente no los podemos modificar. Y esto es bien importante porque yo ya nací con esto. Yo no puedo modificar mi genética. Cuando nosotros tenemos una carga genética, no significa que estamos condenados a vivir o que estamos condenados a que vamos a desarrollar la enfermedad. Hay otro factor que conocemos que es la epigenética, es decir, la parte contrarrestante de la genética. ¿Qué es lo que hago yo en mi día a día, en mi naturaleza comúnmente, para que esos genes se expresen? Por ejemplo, si yo tengo una genética en predisposición para cáncer de mama, que es unos genes muy específicos, el BRCA1, y yo hago todo lo posible para que esa genética se exprese, esto sería la epigenética. Llevo una dieta mala en carbohidratos, llevo una dieta muy alta en grasas, llevo sedentarismo, tabaquismo, utilizo algún tipo de fármaco o abuso del alcohol, pues obviamente voy a ir agregándole extra a que mi genética se exprese. La genética no la podemos controlar, pero la epigenética sí, y esto significa que yo tengo en mis manos la decisión de poder hacer algún cambio o limitar la expresión de lo que va a suceder en mi cuerpo. Desafortunadamente hoy en día la obesidad no solamente afecta los términos médicos, sino los términos sociales. Y otro de los factores que muchas veces no se considera
consideraba es el aspecto psicológico de la obesidad, es decir, lo que viene en el trasfondo de nuestra infancia, cómo crecimos y qué es lo que está sucediendo. Hay dos factores bien importantes y aquí a lo mejor podemos empezar a hablar de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si yo estoy deprimido, tengo alguna alteración o tengo ansiedad y esa ansiedad me empieza a dar un evento de empezar a comer un poquito más o buscar refugiarme, lo que conocemos comúnmente de me como las penas, o el término coloquial muy antiguo mexicano que las penas con pan son buenas, pues de repente yo empiezo a buscar refugiarme en la comida por algún trastorno de fondo que no necesariamente tiene que ser de los últimos años. Estos factores psicológicos, pues definitivamente los tenemos que ir desmenuzando y platicar con el paciente para saber qué es lo que está pasando. Y la otra parte también es sumamente importante considerar si yo estoy subiendo de peso y eso está mermando mi entorno psicológico y también está mermando mi entorno social. Es muy sabido también que es una combinación de todos estos factores. Y de repente muchos pacientes dicen, subí de peso, me siento incómodo, me he sentido mal, me aíslo socialmente, ya no salgo, ya no hago ejercicio, busco o trato de no ir a los lugares donde la gente está haciendo ejercicio porque me siento incómodo, y esto lleva a una cascada de eventos que en vez de ayudarme, me empiezo a refugiar en a ahondar en el mismo tema de la obesidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que quiero ponerme algo de ropa, no me queda bien, me siento relegado y me empiezo a deprimir más o me empiezo a tener un poquito más de ansiedad, empezamos a tener ahí algún rol familiar diferente y esto a su vez muchas veces empezamos a comernos los problemas o comernos la ansiedad refugiándonos en los alimentos. Esta parte psicológica muchísimas veces no la consideramos como algo muy importante en el tema o en el tratamiento, o hay un estigma, es el elefante blanco que a veces tenemos ahí en la habitación y pues nadie le pone muchísima atención. Desafortunadamente hoy en día con las redes sociales y todo lo que está sucediendo es un tema muy importante con un estigma extremo en nuestra población infantil. Cada vez tenemos obesidad infantil más severa, cada vez tenemos más redes sociales que pueden ser demasiado agresivos con este tema y muchas veces no sabemos cómo tocar el tema con nuestros hijos, o muchas veces inclusive nosotros como adultos no tenemos la capacidad de externar lo que estamos sintiendo y definitivamente nos encerramos un poquito en nosotros mismos. Los temas psicológicos creo que es uno de los temas muy importantes en la etiología o en lo que está sucediendo en las causas de la obesidad, y en algunas ocasiones tenemos que tratarlos como primera instancia para poder avanzar en un proceso. Otro de los puntos muy importantes que muchas veces no lo consideramos como tal y que últimamente el tratamiento de la obesidad está muy enfocado a esto, son toda la serie de hormonas que están pasando en nuestro cuerpo para mantener la regulación de energía, es decir, la termogénesis. Y aquí radica el por qué algunas personas o algunos pacientes suben de peso muy fácilmente y por qué otros pues son bendecidos y a lo mejor pueden comer lo que quieran, que no significa que son saludables, porque muchas veces dicen yo puedo comer pizza, hamburguesas y puedo comer comida chatarra y no subo de peso, pero mis niveles bioquímicos pues no están de la forma más adecuada en mi cuerpo. Definitivamente el comer saludable no solamente es para tener un peso estético, sino también para tener biomarcadores en mi cuerpo de la mejor forma o la forma más saludable. Y esto tiene muchísimo que ver. Aproximadamente en 1997 se empezaron a hacer estudios cada vez más profundos, y estos estudios son con ciertas hormonas que regulan el apetito y regulan la termogénesis. La termogénesis al final de cuentas es qué tanta energía o qué tanto gasto calórico va a tener mi cuerpo. Esto es sumamente importante porque antes considerábamos las calorías como la fuente de energía solamente y consideramos el medir calorías o el incrementar el ejercicio y disminuir calorías como la única solución para poder tratar a un paciente con obesidad. Lo hemos visto todavía hasta esas fechas frecuentemente. Come menos, ejercítate más y muy probablemente vas a tener un resultado.
¿Y qué pasa cuando como menos, ejercito más y no tengo el resultado? ¿Y qué pasa cuando veo que alguien come más y a lo mejor se ejercita menos y él sí tiene el resultado? Ahí desafortunadamente viene la frustración y muchas veces no entendemos qué está pasando con nuestro cuerpo. La idea de platicarles el día de hoy acerca de la etiología y la fisiopatología de la obesidad es precisamente entender qué sucede con todos los pacientes que sufren o que padecen de obesidad, y las hormonas gastrointestinales juegan un papel. Aproximadamente en el 97, como les comentaba, se empezó a estudiar muchísimo más, y uno de los órganos endocrinos del cuerpo con más potencia o con más efecto es precisamente el tracto digestivo. Una de las primeras hormonas que se estudió es la leptina, y la leptina no solamente juega un papel importante en la regulación de la energía y en qué tantos adipocitos voy a tener, o lo que conocemos como adiposidad. El adipocito es la célula grasa y es la que va a jugar un papel importante, porque al final de cuentas la obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Es decir, nuestros adipocitos están acumulándose más o están creciendo. Esto se conoce como hipertrofia de los adipocitos. Los adipocitos empiezan a crecer, aumentan su volumen. La grasa en el cuerpo es un reservorio de energía y todos debemos de tener grasa en el cuerpo. El problema existe cuando la termorregulación contra la ingesta, contra las hormonas, contra todos los sistemas que están ahí alrededor, contra lo que platicamos de los factores psicológicos y con la genética de nuestro cuerpo, pues en realidad se empieza a hacer una especie de capirotada de muchos factores. Y esta es la parte más importante. La obesidad es una enfermedad multifactorial. No la podemos tratar como una enfermedad que tiene un solo factor, como si dijéramos tengo apendicitis, vamos, quitamos el apéndice y se soluciona el problema. Es una enfermedad crónica, no la vamos a poder curar porque hay muchísimos factores que no podemos ir a hacer una cirugía genética para poder curar la obesidad. Esperemos que en un futuro probablemente podamos hacer estos cambios, pero hoy en día la piedra angular siguen siendo los hábitos de alimentación, el modificar nuestro estilo de vida, pero cada vez con estos estudios, como les decía, la leptina juega un papel importante, le dice a nuestro cuerpo qué tanta o qué tantos adipocitos o qué tanta energía voy a guardar en mis adipocitos. Pero no solamente lo hace de forma directa en el adipocito, sino también juega un papel importante en el hipotálamo. Y el hipotálamo es parte del cerebro y del cerebro más primitivo que tenemos. Como les comentaba, la grasa es una fuente de energía, es un reservorio de energía. Y muy probablemente cuando estábamos en la prehistoria y nuestro cerebro primitivo del hipotálamo, pues en cierta forma sentía el peligro, entraban factores como la noradrenalina, la norepinefrina, y esto hacía que disminuyéramos el gasto calórico para poder regularnos en el peligro, y entran otras hormonas que se fueron descubriendo mucho después. Hablamos ya del GLP-1 o el glucagon-like peptide, hormonas como el PPY, la grelina, que juega un papel muy importante en el deseo, en el vaciamiento gástrico, las ganas de comer, y esta se va a ver modificada predominantemente en eventos quirúrgicos como una gastrectomía en manga. Y es por eso que muchas veces antes no se conocían estas hormonas y jugaban un papel muy importante, y todo lo culpábamos a veces así a un solo factor, o muchas veces a que el paciente no tenía la disposición. ¿Qué pasa con el péptido YY? ¿Qué pasa con la grelina? ¿Qué pasa con la leptina? Pues todas tienen un mecanismo que se conoce como feedback. El mecanismo de feedback, es decir, mandan señales y el mismo mecanismo manda otras señales para regularse. Juega un papel importante en cuanto a la sensación de ganas de comer, que son los orexigénicos, las ganas o el deseo de buscar carbohidratos, porque hay sensores en el cerebro que liberan dopamina, y la dopamina me va a dar esas ganas de ir a buscar dulce o buscar placer con la comida.
la sensación de vaciamiento gástrico, es decir, qué tanto tiempo dura la comida en mi estómago, y eso me va a dar distensión en el estómago, va a hacer que el péptido IgE trabaje diferente y va a mandar una señal para decir hay que vaciar el estómago. Si tenemos una gran carga calórica en el intestino, donde también se produce la leptina y se produce la grelina, pues muy probablemente voy a empezar a acumular grasa. La acumulación de grasa puede ser dos tipos: la hipertrofia, que es crecer o aumentar el volumen, o la cantidad de adipocitos que voy a tener. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, porque es parte de la memoria donde regresamos, o el cuerpo tiende a regresar al peso anterior. Si yo tengo hipertrofia de los adipocitos y estos adipocitos empiezan a crecer, predominantemente voy a aumentar el volumen del adipocito por ácidos grasos como los triglicéridos. Pero llega un momento en que los triglicéridos, estos ácidos grasos que todos tenemos circulando en sangre, empiezan a ser tóxicos en el adipocito, y llega un momento donde el adipocito se empieza a fracturar y empieza a haber cierta toxicidad. Se liberan estos ácidos grasos o radicales libres y empiezan a acumularse en otros tejidos. Es decir, ya llegó un momento donde la obesidad de la forma central que yo la tenía, o en la obesidad de grasa visceral, empieza a liberarse ácidos grasos tóxicos o triglicéridos tóxicos de cadenas cortas, y se empiezan a acumular en otros tejidos, y esto significa empiezo a acumular grasa en el hígado. También empiezan a alterar otras hormonas como la insulina, y al haber resistencia a la insulina, que es algo muy común que tenemos en nuestra población, empieza a haber otras alteraciones como el síndrome de ovario poliquístico, que hoy en día se conoce como disfunción metabólica asociada a ovario poliquístico, o el hígado graso. Pero también llega un problema muy importante: estos radicales libres con ácidos grasos se empiezan a acumular en las arterias, predominantemente en las arterias del corazón, que nos va a llevar eventualmente a una cardiopatía isquémica. Si nosotros consideramos todos estos factores, también hay otro factor que juega un papel muy importante, y ese papel importante son los factores de necrosis tumoral, que comúnmente en medicina son eventos inflamatorios. Si lo podemos medir, vamos a tener una proteína C reactiva en sangre muy alta, y esto significa que aunque nosotros no tengamos una alteración laboratorial, mi glucosa a lo mejor sigue en rangos normales, mi cuerpo está en un estado de inflamación constante, y esto eventualmente va a ser insostenible. Tenemos que dejar de ver a la obesidad solamente como la acumulación de grasa en el adipocito, y es decir, tenemos que ver que esa grasa del adipocito está afectando todos los tejidos de nuestra economía corporal. Una vez que nosotros entendemos que todas estas hormonas están jugando un papel muy importante, podemos ser más certeros y más específicos para lograr un tratamiento. Otro de los factores también que tiene muchísimo que ver, pues como les comentaba, es el factor epigenético. Tenemos hoy en día una sociedad donde el sedentarismo es cada vez más común. La inteligencia artificial pues muy probablemente nos está haciendo la vida más fácil, pero también nos estamos haciendo probablemente más sedentarios gracias a la tecnología. El sedentarismo hace que nuestro cuerpo empiece a perder masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia. Y la Organización Mundial de la Salud hoy en día acuñó un término muy importante que se conoce como sarcoobesidad. La sarcoobesidad es la pérdida de masa muscular acompañado del aumento de grasa. Esa combinación tiende a ser sumamente riesgosa, porque en los últimos estudios médicos nos dicen que los pacientes que tienen disminución de masa muscular tienen más riesgo de complicarse en eventos traumáticos o en enfermedades. Es decir, si yo tengo poca masa muscular y llego por algún motivo a un hospital o llego a una terapia intensiva, el riesgo de mortalidad tiende a ser un 30% mayor. Y esto es un dato extremadamente duro y a lo mejor suena como muy a pánico, pero tenemos que enfocarnos también no solamente en tratar la obesidad, sino en aumentar la masa muscular.
Y si consideramos que los pacientes que tienen obesidad o que tienen grasa visceral tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas, pues esa combinación al final de cuentas es demasiado compleja. Si nosotros consideramos la ganancia de masa muscular, esto nos va a favorecer que ciertas hormonas como la insulina tengan más sensibilidad y nuestro cuerpo en cierta forma va a trabajar un poco más relajado en cuanto a la agresión que le estamos dando. Vaya, tenemos que considerar no solamente que el déficit calórico vaya a perder la masa muscular y enfocarnos a que aumente la masa muscular para poder lograr un resultado de pérdida de grasa simultáneo. Si consideramos todos estos factores, tenemos que empezar a entender que la obesidad no es una enfermedad de una sola cosa, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que aunque es incurable, la podemos controlar y podemos hacer conciencia. No podemos cambiar los factores genéticos, pero sí podemos cambiar los epigenéticos. No podemos modificar fácilmente ciertas hormonas, pero sí podemos utilizar fármacos que modifican estas hormonas o nos apoyan a regular estos cambios hormonales. Lo que podemos hacer, y sigue siendo la piedra angular, al final de cuentas es cambiar nuestros hábitos de alimentación para que nuestros biomarcadores se mantengan en un nivel muy adecuado, empezar a ejercitarnos para que nuestro cuerpo funcione de la mejor forma. Porque definitivamente si consideramos la obesidad, la serie de enfermedades que están asociadas, ya sea síndrome metabólico, ovario poliquístico, disfunción metabólica por ovario poliquístico, alteraciones osteomusculares, apnea obstructiva del sueño, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, hirsutismo, y sin contar todas las alteraciones emocionales y psiquiátricas, pues tenemos una enfermedad que nos hace demasiado daño, no solamente a nuestra persona, sino también a nuestra sociedad, porque esto va a tener un impacto en nuestras familias, en nuestros niños y en nuestra economía. Una población enferma definitivamente no es una población funcional, y el impacto económico de la obesidad simplemente en Estados Unidos, hablamos que cada año le cuesta alrededor de 180 mil millones de dólares, y con esa cantidad se pudieran invertir en procesos totalmente diferentes para tener una calidad de salud impresionante o un nivel de vida impresionante. El cambio eventualmente está en nosotros mismos. Si nosotros consideramos que ya tengo esos factores genéticos, pues no debo de pensar que ya estoy condenado a vivir así, sino al contrario, tengo que tomar cartas en el asunto y hacer que la epigenética se modifique y modificar todo mi estilo de vida para incrementar mi masa muscular, disminuir la ingesta de grasas, disminuir la ingesta de carbohidratos almidonados, empezar a hacer esos pequeños cambios que hoy en día pueden llegar a ser muy redituables para nuestra salud. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Los invito al siguiente capítulo. Ya vamos a empezar a tener invitados. Creo que va a ser muy interesante y con todo gusto mándenos sus preguntas o sugerencias de qué otro tipo de tema les gustaría tratar o de qué invitado les gustaría tener en nuestro podcast. Y bienvenidos de nuevo a Medicina al Aire.